Masejet Babakamad, Afjafjet, Amudalev 28a, 5 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, recordemos lo que mencionamos al final de la clase anterior. Al final de la clase anterior vimos una discusión entre Rav Nachman y Rav Yehuda si Adam Rashai La'asot Din Le'atzmo o no, si una persona puede hacer cumplir la ley para sí mismo o no. Según Rav Nachman, si una persona tiene la certeza de que él tiene la razón, la persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo y no es necesario que vaya al Beit Din. Sin embargo, según Rav Yehuda, a pesar que la persona tenga certeza de que él tiene la razón, la persona no puede hacer cumplir la ley por sí mismo, sino debe hacerlo a través de un Beit Din, a través de un tribunal únicamente y solamente. Adicionalmente mencionamos en la clase anterior que toda esta discusión es únicamente Bemakom de ley KPCDA. Únicamente en el caso que si te digo que vayas al Beit Din, lo único que hay es una molestia o un esfuerzo, pero no te estoy causando una pérdida monetaria. Ahí es cuando decimos que Rav Nachman dice que una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo y Rav Yehuda dice, no, que lo haga a través del Beit Din. ¿Por qué? Porque no hay pérdida monetaria, hay nada más un esfuerzo, pues que vaya al Beit Din, así dice Rav Yehuda. Sin embargo, en el caso de IKPCDA, en un caso que si yo te digo que vayas al Beit Din, no hay nada más una molestia y un esfuerzo en ir al Beit Din, sino también hay una pérdida monetaria. En este caso también Rav Yehuda va a estar de acuerdo que Adam sí Rashai La'asot Din Le'atzmo, que una persona sí puede hacer cumplir la ley por sí mismo y no es necesario que lo haga a través del Beit Din. ¿Cuál es el caso que sí hay pérdida? ¿Cuál es el caso de IKPCDA? El ejemplo, hay varios casos, pero el ejemplo que mencionamos en la clase anterior es cuando hay un pozo, una cisterna de agua que pertenece a dos personas, dos socios, a Reubén y a Shimón, y el acuerdo entre ellos es que Reubén lo usa un día y Shimón saca agua otro día. Reubén un día y Shimón otro día, así sucesivamente. Viene Shimón, en el día que le pertenece a Reubén, agarra agua a la cisterna. Entonces, en este caso, si tú le dices a Reubén, ve y demándalo únicamente a través del Beit Din, pues aparte del esfuerzo y molestia que hay en ir al Beit Din, también va a perder. ¿Por qué va a perder? Porque mientras lo que le toma en ir al Beit Din y hacer la demanda y todo, ya Shimón va a acabar el agua y se va a perder, ¿sí? Entonces, en este caso, ambos están de acuerdo que ya que hay una pérdida monetaria, ambos están de acuerdo que una persona sí puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Ahorita sí veamos la Gemara. La Gemara a continuación nos va a traer una prueba de una braitá a favor de la opinión de Rav Nachman. Que cuando no hay pérdida monetaria, una persona sí puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Adam Rashai La'asot Din Le'atzmo. Veamos la Gemara. Tashema. Shor she'ala al gabe javero lehorgo baba la tachton veshamat et shelo venafal elyon umet patur. Mailav bemuad de ley KPCDA. לא, בתם דיקה פסדה, יחי, אימה סייפה, דחפו לעליון ומת חייב, ואיתם המי חייב, שהיה לו לשמתו ולא שמתו. Dice la Gemara lo siguiente, la Gemara trae una varita, la varita dice así, ¿qué pasa si hay un toro que le pertenece a una persona, pongámosle el nombre de esta persona, Reubén, y se le monta encima a un toro que pertenece a su compañero, pongámosle el nombre del compañero, Shimón? Se le monta encima el toro de Reubén al toro de Shimón con intención de ¿qué? De matarlo. Cuando el dueño del toro inferior, o sea, cuando Shimón ve que está pasando eso, viene Shimón de inmediato, agarra el toro de él, el inferior, y lo saca y lo jala. Y cuando lo jala, se cae el superior, el de Reubén, y por la caída se muere. Dice la Baraita, a pesar que el toro superior se murió porque el dueño del toro inferior sacó a su toro inferior, está exento, Shimón está exento el dueño del toro inferior en pagar por el daño que causó indirectamente. Y la Gemara analiza, así dice la Baraita, ¿sí? La Gemara analiza lo siguiente, ¿cuál es el caso de la Baraita? Aparentemente podemos decir que el caso es cuando el toro superior es un toro muad, o sea, no inocente, y por ende, si hace un daño a través de Keren y sus toladot y sus subcategorías, si es muad, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem, ¿sí? Entonces, si el superior es muad y por ende tiene que pagar Nezek Shalem, pues el inferior, el dueño del inferior, no va a tener ninguna pérdida si él no saca el toro. Porque también si no saca el toro y lo mata el toro inferior, pues va a tener que pagar ¿qué? Nezek Shalem. No te preocupes, te van a pagar el valor completo del toro que tú tenías. Entonces no va a haber pérdida. E inclusive que no hay pérdida, aún así la Baraita te dice que el dueño del toro inferior puede sacar a su toro, tomar la ley en sus manos, ¿sí? Puede hacer cumplir la ley por sí mismo, sacar el toro de abajo, a pesar que está causando que el toro superior se muera. Significa que cuando no hay pérdida, a pesar que no hay pérdida, la persona sí puede hacer cumplir la ley por sí mismo y no es necesario que vaya al Beit Din. Así
trae una prueba a la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba y dice, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que la varita está hablando en un caso que el toro superior es tam, no es muad, es inocente, y por ende, lo único que tiene que pagar por un daño causado es ¿cuánto? Hatzin es de que la mitad del valor. Entonces, en este caso, sí hay pérdida monetaria si el dueño del toro inferior no saca al toro inferior, porque si no lo saca, ¿qué va a pasar? Lo va a matar y le va a pagar nada más medio daño. Y si lo saca, se ahorra, se va a evitar el daño completo, ¿sí? Entonces, dice la Gemara, si hay pérdida, según todos, como dijimos, también Rabbi Yudá está de acuerdo que Adam Rashai Lasot Din Latzmo, que una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo y puede sacar el toro de abajo, inclusive que va a causar que el toro superior se muera. ¿Pero por qué? Porque hay, muy bien, porque hay pérdida, porque hay efsed. Dice la Gemara un segundo, pero si hay efsed, si hay pérdida, no me cuadra la segunda parte de esa baraita. ¿Qué dice la segunda parte de la baraita? Escuchen bien, la segunda parte de la baraita dice que todo lo que mencionamos, que el dueño del toro inferior está exento, es únicamente cuando jaló y sacó al toro inferior de abajo del toro superior. Pero si en vez de sacar a su toro para salvarlo, empujó al de arriba y por eso se cayó y se murió el toro de arriba, en ese caso, el dueño del toro inferior va a estar obligado en pagar el daño que le causó al toro superior. ¿Sí? Dice la Gemara, si tú me dices que la baraita está hablando en un caso de muad, ¿sí? Entonces entiendo la diferencia. ¿Por qué? Porque si es muad, si el toro superior es muad, pues va a tener que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Entonces, ya que el dueño del toro inferior de por sí va a recibir el valor completo del daño causado, pues no debería estar tan estresado. Y si no está tan estresado, si la Gemara entiende ahorita, si no está tan estresado, entonces podemos decirle, mira, lo único que tienes permitido es hacer un daño menos indirecto posible. O sea, sacar a tu toro, y si el otro se muere va a estar exento, pero empujar al otro toro, eso está prohibido. Y si lo haces, tienes que pagar. Ahí entiendo la diferencia. Pero si es tam, el toro superior, como dijimos ahorita en la respuesta, de tal manera que el dueño del superior va a tener que pagar únicamente Hetzinezek, pues en ese caso, el dueño del toro inferior va a estar estresado. ¿Por qué? Porque si no salva a su toro inferior, ¿sí? Va a perder mitad del valor del daño. Entonces, si está estresado, pues no debería haber diferencia si jala a su toro o si empuja al toro superior, ¿sí? A pesar que es mucho más directo empujar al toro superior y jalar a su toro es mucho más indirecto, pero como está estresado debería estar exento en ambos casos. Entonces, porque la verdad me dice que en el caso que empuja al superior está obligado. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, no. También si el toro es inocente, si es tam, como dijimos, y tiene que pagar Hetzinezek, aún así la persona no puede estar estresado y perder perder el conocimiento de lo que está pasando y tiene que tratar de minimizar el daño. Entonces, cuando jala el de abajo está minimizando. Y por eso, si en ese caso se murió el de arriba a través de que jaló el de abajo, está exento. Pero si empujó el de arriba, ¿por qué empujas el de arriba? Hubieras sacado el de abajo y ya. Entonces, por eso en el caso que empujas el de arriba, vas a estar ¿qué? Obligado. O sea que la Gemara se retracta de lo que mencionamos en la pregunta. En la pregunta la Gemara pensaba que si es tam, pues la persona está estresada, debería estar exento en ambos casos. La Gemara dice, no, también si es tam, aunque está un poco más estresado, todavía hay diferencia entre los dos casos. Pero de todas formas, no tenemos una prueba contundente a favor de Rabbi Nachman. La Gemara intenta nuevamente traer otra prueba a favor de Rabbi Nachman, que a pesar que no hay efsed, a pesar que no hay pérdida, una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Esta es la Gemara Tashema. Hamemale hatzer javero kadei yain vekadei shemen. Vale hatzer meshaber viyotze, meshaber benichnas. Amar Rabbi Nachman Yitzchak, meshaber viyotze lebedin, meshaber benichnas, leavi zehu yotav. La Gemara intenta traer una nueva prueba de una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa una persona que llena un patio de su compañero, ¿sí? Rubén viene y se acerca a un patio de Shimón, ¿sí? Y llena ese patio de jarras de vino y jarras de aceite, o barriles de vino, barriles de aceite, ¿sí? Y viene el dueño del patio, ¿sí? Que tiene su casa allá adentro, y sale, y cuando sale no puede salir porque está lleno de jarras. Entonces dice la baraita, no hay ningún problema, el dueño del patio puede romper y salir. Y también puede romper y entrar. Y está exento. ¿Sí? Porque no tengo de otra. Dice la Gemara, fíjate bien. Aquí, esta persona, el dueño del patio, no fue al bedín. Básicamente, le está tomando la ley de sus manos. Está haciendo cumplir la ley por sí mismo. Está rompiendo los barriles porque tiene que salir, o está rompiendo los barriles porque tiene que entrar. Y aún así decimos, que la persona puede, o sea, no aún así, y decimos que la persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo y no es necesario que vaya al bedín. ¿Sí? Significa como Rabbi Nachman, que una persona Adam Rashai Lasot Din Latzmo. Responde la Gemara, responde la Nachman Yitzchak, no hay prueba, porque en verdad puede ser que hay que ir al bedín, pero justamente tiene que ir al bedín. ¿Cómo va a salir de la casa para ir al bedín? En este caso, obligatoriamente, no hay de otra, debe, si no hay de otra, tiene que romper para poder ir al bedín, ¿sí? Entonces, por eso, en el caso que está afuera y ya fue al bedín, el bedín dice, bueno, tráeme la prueba que es tu patio. Entonces, él tiene que entrar a la casa, ¿para qué?
Para traer las pruebas, los documentos de compra, los documentos de propiedad, ¿sí? De que pertenecen a él. Entonces, básicamente nos responde la Gemara, no, la razón que está entrando, que está saliendo y rompiendo, o entrando y rompiendo, es justamente ¿para qué? Para ir al Betín, porque tiene que ser a través del Betín. Pero no hay de otra, pues eso es la única opción que tiene que hacer. Entonces no hay prueba, otra vez a favor de Rav Nachman. Seguimos. La Gemara intenta traer ahorita una nueva prueba. Tashema. Minain lenirza shekalu lo yamav, verabo mesarhev bo latzed, vehaval veasa bo chabura shepatur, sheu patur. Talmud lomar lo tichu kofer lashuv, lo tichu kofer lashav. Achameaskinan be'avda ganava, adaina lo ganava hasta ganav, adaina ve'emter be'ale, hasta let le'emter be'ale. Nachamalitra kamar be'eved shemasar lo rabo shivcha kenanit, adaina etera ve'hasta isura. La Gemara te trae una prueba de otra baraita. La baraita es así. Esto ya lo vimos anteriormente en los Masechtot anteriores, pero repito el concepto. Hay un concepto que se llama Eved Ibri, un esclavo hebreo. La halajá es de que él tiene que trabajar por ¿cuánto tiempo? Tiene que ser esclavo por 6 años. Si después de 6 años él quiere seguir siendo esclavo, quiere estar bajo su amo, la halajá es que el amo puede venir a hacerle retziá. ¿Qué significa retziá? Una perforación. Le perfora el oído con la puerta, ya vimos esto anteriormente en los Masechtot, y de esa manera queda su esclavo, no nada más por 6 años, sino por más, o sea, después que acabaron los 6 años, por más, ¿hasta cuándo? Muy bien, hasta Yovel, hasta el 50º año de Yovel, que es cada 50 años, ¿sí? Cada 7 ciclos de Shemitah. Muy bien. ¿Qué pasa? Llegó el Yovel, ¿sí? ¿Qué pasó con este Eved Ibri que Nirza? Quedó libre. Y el esclavo no quiere salir de la casa. Y el amo le dice, por favor, vete de mi casa, ya estás libre. No, vete de mi casa. No quiere salirse. Y después de que el amo le pidió que se vaya, y el esclavo dijo, no me quiero ir, aunque ya no es esclavo más, ¿sí? Ya está libre, ya vino Yovel. ¿Sí? Vino el amo y le pegó y le hizo una herida. Entonces, normalmente tiene que pagar por la herida que hizo. En este caso está exento de pagar. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque la Torah nos dice lo tiku kofer lashuv, y de aquí aprendemos que no hay que cobrar, no hay que cobrar por el nezek kofer, también se puede tener como tashlume nezek, para una persona que quiere seguir y siendo esclavo cuando ya no puede ser más, o sea, cuando ya llegó el Yovel. ¿Sí? Entonces de aquí aprendemos que un amo que le pegó a su esclavo, ¿para qué? Para obligarlo a, ya vete, no, ¿por qué no te vas? Vete, ¿sí? Aún así está exento de pagar. Dice la Gemara, fíjate bien, en este caso, el amo, no hay pérdida aquí. Si el amo espera que vaya el Betín, y mientras, que decida. Si no hay pérdida, no hay pérdida. Y aún así, me dice la baraita, que no hace falta que vaya el Betín. Él puede venir y pegarle, y si le pega y le causó un daño, está exento. O sea, que él puede hacer cumplir la ley por sí mismo, sin ir a dónde, sin ir al Betín. Prueba a favor de Rav Nachman. Dice la Gemara, no hay prueba acá. ¿Por qué? Porque aquí sí hay pérdida. Porque estamos hablando de un caso que el esclavo es un ladrón. Entonces, cada día que lo tienes en la casa te roba más. Dice, no, un segundo, no me cuadra esto. Que ahorita de repente cuando llegó Yovel se volvió ladrón y antes lo tuviste 50 años y no era ladrón. Dice, sí señora, sí, porque cuando antes del Yovel era esclavo. Y como era esclavo, estaba subyugado al amo y se sentía subyugado y tenía miedo. ¿Sí? Y no hacía nada, pero ahorita se siente libre. Entonces ya no tiene miedo. Entonces ya puede robar. Entonces hay pérdida. Y como hay pérdida según todos, la persona, también según la viuda, puede hacer la persona cumplir la ley por sí mismo. Otra manera como tumbar esta baraita, le dice la Nahomar Yitzhak, es la siguiente. Aquí estamos hablando en un caso de un Eved Ibri, que el amo, mientras que era Eved Ibri, el amo le dio una esclava canaanita para que esté con él, lo cual está permitido mientras que es esclavo hebreo. Pero cuando ya llegó Yovel y ya quedó libre, ya no es más Eved Ibri. Entonces en este caso, la razón que lo puede sacar y pegar y todo para que salga, no es tanto para hacer din leatzmo, sino es más que todo para la frishme y sur, porque si no lo hace, está causando que trasgreda una prohibición, que va a tener relaciones con quién, con una esclava cananita, lo cual está prohibido. Por eso es que está permitido y por eso no hay prueba de esta baraita a favor de Rav Nachman, porque esta baraita es un caso especial. Ok, seguimos. Próxima prueba, ¿sí? Y esta próxima prueba es justamente la Mishnah que vimos nosotros anteriormente. Y by the way, todo este tema entre Rabbi Yudá y Rav Nachman, si Adán Rashel Lasot Din Leatzmo, no lo trajimos. ¿Por qué? Porque la Gemara ahorita a continuación va a traer una prueba para este tema de nuestra Mishnah. ¿Sí? Tashema. Hameniach etakat bershut Rabbi Mubacher benitkal ba ushvara patur. Ta'ama de nitkal ba hashevara hayab. Amar David Mishme de Rabba hu adin de afilu shevara ve'ay de katani nitkal ay de kavai le mitne v'seifa.
Y muzak bal habit hayab benizko, de davka nitkal, abal shavarlo, de uazik nafshe, katani reisha, nitkal. La Gemara intenta traer una prueba de nuestra Mishnah. Pero esta prueba, a diferente de las anteriores eran una prueba a favor de una de las opiniones, de Rav Nachman, en contra de Rav Yudá, ¿sí? Y tomamos la prueba al final. La Gemara a continuación trae una prueba que es básicamente una pregunta en contra de ambas opiniones. Rav Nachman y Rav Yudá. Esto no es una prueba a favor de uno de los dos, sino una pregunta, una prueba en contra de ambas opiniones. Y voy a explicar por qué. Nuestra Mishnah, que vimos anteriormente, nos dice lo siguiente, que vimos en la clase anterior, ¿sí? ¿Qué pasa a una persona que deja un kad, un barril o una jarra, en la mitad de Reshut HaRabim? ¿Qué es Reshut HaRabim? Propiedad pública, en la mitad de la calle, ¿sí? Y viene una segunda persona y se tropezó con eso, y cuando se tropezó con ese kad, rompió el kad. Sí, el peatón rompió el kad. ¿Está obligado en pagar por el daño causado? Dice la Mishnah, patur, está exento, ¿sí? Dice la Gemara, podemos deducir de la Mishnah, el lenguaje de la Mishnah, que toda la razón que está exento el peatón es únicamente porque se tropezó, sin intención. Pero si la rompe a propósito, en ese caso, o sea, mejor dicho, no, si sabe que está ahí y aún así pasa y se tropieza con eso sabiendo que está ahí y la rompe, o sea, con intención, ya vemos así, en ese caso, el peatón va a tener que pagarle al dueño de la jarra por el daño causado. Dice la Gemara un segundo, pero fíjate bien, en la clase anterior nosotros te dijimos que Rab opina, Rab explicó que nuestra Mishnah está hablando en un caso que llenó Reshut HaRabim lleno de barriles. Ese es el caso de nuestra Mishnah, ¿sí? Y en este caso, si te das cuenta, los barriles están impidiendo que el Reshut HaRabim haga su función regular. Los barriles están impidiendo que las personas puedan caminar, ¿sí? Dice la Gemara, y en este caso, ¿sí? Entonces hay un efsed, hay una pérdida. ¿Por qué una pérdida? Porque no puedo caminar, tengo que ir por el otro lado. Hay una pérdida, esto no es, no tengo virus, hay una pérdida aquí fuerte, ¿sí? Y aún así, me dice la Mishnah que si se tropezó sin querer, exento. Pero si lo hizo con intención, o sea, asadin leatzmo, lo hizo con intención, en ese caso va a estar hayab. Tiene que tomar responsabilidad. O sea, que aparentemente vemos de aquí que a pesar que hay una pérdida monetaria que se está causando, una persona no puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Y por eso si lo hace con intención, tiene que pagar. Pregunta en contra de los dos, porque los dos también están de acuerdo que cuando hay pérdida, puede. Y aquí vemos que no puede, aparentemente. Dice la Gemara, no hay prueba. No hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Dice Rasbeí en nombre de Raba. Esto también lo mencionamos en la clase anterior. Nuestra Mishnah, cuando dice se tropezó, también está hablando en un caso que lo hizo con intención. ¿Por qué dice se tropezó? Porque en la segunda parte de la Mishnah obligatoriamente está hablando en el caso que se tropezó. Entonces, por eso, también la Mishnah al principio dice tropezó, pero en verdad al principio de la Mishnah, la primera parte, pues se tropezó, que con intención la rompió. ¿Por qué? Porque Adamos Sedil Natzmo, porque una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Y explico ahorita cuál es la segunda parte de la Mishnah, solo para dejarle claro. La segunda parte de la Mishnah es que si una persona, si el peatón se hirió, ¿sí? Porque se tropezó con la jarra, en este caso el dueño de la jarra tiene que pagarle al peatón. Y obviamente eso es únicamente cuando se tropezó. Si lo hizo a propósito y se hirió, pues en este caso obviamente el dueño de la jarra no tiene que pagar al peatón. Entonces ya que la segunda parte de la Mishnah es únicamente cuando se tropezó, por eso también la Mishnah menciona al principio que se tropezó. Pero en verdad el principio aplica también cuando se tropezó y también cuando lo rompió con intención. Entonces no hay pregunta en contra de lo que mencionamos hasta ahorita. Sigue diciendo la Gemara Shema vekatzota et kapa. ממון, מה אליו? בשאינה יכולה להציל על ידי דבר אחר? לא. שיכולה להציל על ידי דבר אחר. אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר פטורה? יחי, הדתני ספר ושלחה ידה פרט השליח בדין לפלוג וליטי בדידה. באמת הם אמורים בשהייתה יכולה להציל על ידי דבר אחר. אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר פטורה? הכנה מכמה. באמת הם אמורים שיכולה להציל על ידי דבר אחר. אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, נעשה ידה כשליח בדין ופטורה. La Gemara trae una nueva braita. La braita dice lo siguiente. Hay un versículo en la Torá, que ya lo hemos mencionado antes, pero lo repito. Cuando hay dos personas, dos hombres que están peleando. Y va a venir un hombre, Reubén y Shimón. ¿Sí? Están peleando entre ellos. Reubén va a venir a pegarle a Shimón. Y la esposa de Shimón viene y dice, ¿sabes qué? Me voy a meter para que no le peguen a mi esposo. Y agarra, se mete ella, extiende su mano y agarra en las partes íntimas lugares que la persona se avergonza. Dice el versículo de Katzotat Kapá, hay que cortarle la mano. Y ya los Jajamín dijeron, no se refiere a cortarle la mano de verdad, sino es mamón, es un tema monetario. Tiene que pagar por la humillación. De aquí se aprende de que por una humillación causada, que le agarró a un lugar íntimo, que es una vergüenza, ¿sí? Tiene que pagar por la humillación causada. ¿Sí? Ahorita fíjate bien, esta mujer, ¿por qué extendió su mano y agarró lugares y tocó lugares íntimos de la otra persona? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Para qué? Para salvar a su esposo
a Shimón del puño que le iba a pegar o de lo que le iba a pegar a Reuben, ¿sí? Y aún así nos enseña la Baraitá que la persona, la mujer, tiene que pagar por la humillación causada, ¿sí? Dice la Gemara, aparentemente, aquí estamos hablando también en un caso que la mujer no tiene una manera como salvar a su esposo, sino únicamente y solamente a través de ¿qué? A través de esto, a través de esa acción, ¿sí? No tiene otra manera como salvarlo sin avergonzar a Reubén, sino la única manera es extendiendo la mano y tocándolo en esos lugares y avergonzándolo y así salvarlo. Y vemos entonces en la baraita que una persona no, y aún así vemos que tiene que pagar. Significa que una persona, en Adam Rashai Lasmo, que una persona no puede hacer cumplir la ley por sí mismo. Por eso tiene que pagar, a pesar que aquí hay un efsed, hay una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Que le van a pegar a Reubén a Shimón, si no lo hace ahorita, a pesar que hay efsed, vemos de que en Adam Rashai Lasmo tiene Lasmo, y se le da una pregunta en contra de los dos, que los dos están de acuerdo, que cuando hay pérdida, sí puede. Dice la hermana, no, aquí estamos hablando en un caso que la mujer podía haber salvado a su esposo, Shimón, del puño, de lo que le iba a pegar Rubén, de otra manera que no iba a avergonzar, ya que lo hizo ya que al final lo hizo a través de la manera que lo iba a avergonzar, por eso tiene que pagar. Dice un segundo, según esto Mashma, que si no hubiese podido salvar a Shimón, su esposo, de otra manera, hubiese estado exenta, ¿sí? Así sale de lo que acabamos de decir. Dice la mente, no me cuadra, ¿por qué? Porque la baraitá, cuando nos dice al principio que está la mujer obligada en pagar, después nos dice, te voy a decir un caso que está exenta. ¿Y cuál es el caso que nos dice? Después dice la baraitá, mira, el caso que está exenta es no cuando la mujer causó una humillación, sino cuando un shliach bedín, un mensajero del bedín enviado por el bedín para hacer algo, causó humillación. Aquí está exento, porque todo lo que la Torah dice que tiene que pagar es yadá, cuando una persona particular, pero si es mitam el bedín, si es por el bedín, está exento. Dicen, ¿por qué tienes que llegar al caso del bedín? De un caso más sencillo. ¿Cuándo va a ser el caso que está exento? El mismo caso que la mujer lo hizo, pero no tenía otra opción, ahí va a estar exenta. ¿Por qué tienes que ir a un caso del shliach bedín, mensajero del bedín? Dicen, tienes razón. Pero la intención de la varita es decirnos que todo lo que está escrito en la Torah y la varita dice que está hayab es únicamente cuando puede salvar a través de otra cosa, pero de otra manera que no hay humillación. Pero si no puede salvar a través de otra manera que no hay humillación, ¿sí? En ese caso es como si fuese un shliach bedín que está hayab. O sea, cuando la varita menciona shliach bedín es básicamente un punto de referencia para el caso que no tiene otra opción, sino nada más a través de hacerlo de Zika de Mushab, únicamente a través de humillación, que en ese caso efectivamente va a estar exenta. Esa no hay pregunta. Próxima prueba. Esta próxima prueba o próxima pregunta es de la Mishnah en Masejet Baba Batra, ¿sí? En página 99. Veamos la Gemara. Tashema. Hare shehayeta derech harabim overet betoch sadeo. Netala venatan lahem minatzad. Ma shenatan natan. Veshelo lo higio. Veyamar David din shdina lenafshe. Linkot pizra veleitev. Expliquemos la prueba. Después sigamos viendo cómo la Gemara responde. La prueba es de la Mishnah Masechet de Baba Batra. La Mishnah Masechet de Baba Batra dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que tiene un camino, un Reshut Harabim, que es un Reshut Harabim, una calle, ¿sí? Que se encuentra pasando por la mitad de su campo? Y eso le molesta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el dueño del campo? ¿Qué hace el dueño del patio este? Dice, ¿sabes qué? En vez de este camino que pasa por la mitad, les voy a dar el costado de mi campo para que no pasen la mitad. No lo hagan alrededor, porque entiendo, pero alrededor, al lado, vamos a decir, hay otro campo, entonces no puede ser alrededor. Pero le doy el costado, el lado de mi campo, en vez de que esté en la mitad, le doy el lado de mi campo para ustedes, para que no tengan que pasar por la mitad. Me molesta para el trabajo. Y se los dio a ellos, se los dio a Reshut Rabim, para que sea una calle pública. Dice la Mishnah, Mashe Natan, Natan. ¿Qué significa eso? Una vez ya designó ese costado para Reshut Rabim, ya quedó Reshut Rabim. Y aún así, el camino viejo, que lo había agarrado para él, en cambio de lo que les dio, ¿sí? El camino viejo, el que estaba por la mitad, no lo recibe él. ¿Sí? No lo recibe él. Dice la Gemara, pero un segundo, si tú me dices que una persona puede hacer un din leatzmo, si una persona puede tomar la ley, puede hacer cumplir la ley por sí mismo, ¿sí? Pues que agarre el dueño del campo, ¿sí? Y se siente en el primer camino, en el camino anterior. Y el que pasa, que le pegue un palo. ¿Por qué? Porque yo cuadré con ustedes, que le voy a dar eso, y la vareta dice que eso ya queda para ustedes. Entonces, ¿sabes qué? El primer camino es mío, nadie pasa por aquí. Dice la Mishnah, lo que dio, se lo dio a Reshut Rabim. Y lo que tenía, se le quedó para Reshut Rabim y no puede impedir a nadie. Dice la persona, pero repito la pregunta, si una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo, pues aparentemente se podría haber parado en el camino original que había, con un palo, y el que pasa le pega. Y eso está hablando en un caso que hay efsed. ¿Por qué hay efsed? Porque si no se va a perder el camino. Esto no es un chiste.
¿Sí? Hay pérdida. Se pregunta. Nosotros vimos que en este caso ambos opinan que sí se puede. Aquí vemos de que no. Dice la Gemara, Amar Razid Mishme de Raba, Gezerá Shemaitel Naem Derech Akalaton. Ramesha Sheamar, Noten Laem Derech Akalaton. Benoten Laem Derech Akalaton. Rabba Sheamar, Kol Minatzad Derech Akalaton Hu. Que lo vale de Urejo Kaleze. Yahi Amay Shelo lo Igio, Lema Leu, Shekulu Dihu Veavuli Didi. Mishun Rabiuda, Amar Rabiuda, Meitzar, Shecheziku Rabim Asur Le Kalkelo. La Gemara tiene tres respuestas como responder esta pregunta. La primera es de Razdevid en nombre de Raba. Y dice así, en verdad tienes razón. La persona podría venir y pararse en la mitad del camino original, que nadie se meta ahí y pegarle, y el que se mete le pega. Porque hablamos sedin leatzmo, ¿sí? Y la razón que no se puede es, la razón que decimos que esto nos, un segundito. Sí, y la razón que decimos que él no puede hacer esto y decimos que el camino original todavía sigue perteneciendo ¿a quién? A Reshut Rabim, ¿es por qué? Porque sospechamos que el dueño del campo, cuando le designa un nuevo camino, le dé un camino que está torcido, un camino malo. El que dé en el lateral le va a dar un camino menos mejor que el que está en la mitad, menos bueno, ¿sí? Entonces, por eso, como sospechamos de que haga algo así, por eso decimos, mira, aunque des un camino al costado, aunque sea bueno, sospechamos un caso que no le des algo bueno, por lo tanto decimos que nunca Reshut Rabim pierde el camino de la mitad porque asumimos que ese era el mejor. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta es de la Meshashia, que dice muy similar, pero un poco diferente. No es que sospechamos que sea así, sino él dice que esta Mishnah está hablando en un caso que efectivamente el camino que le dio en el costado es un camino malo, ¿sí? Y no es que sospechamos que se lo dé, sino es así de verdad. Y por eso nunca recae, y por eso el camino original, mejor dicho, por eso recae, como que lo multamos y decimos, ese recae, pero no pierden el camino original. Y tercera respuesta le dice Rabashé, que él dice que cualquier camino que tú muevas para un costado, para un lado, siempre va a ser malo. Sí, aunque sea el mejor camino, más lícito, siempre va a ser malo. ¿Por qué? Porque definitivamente, por un lado, lo estás acercando para la gente que viene por ese lado, pero lo estás alejando de las personas que vienen del otro lado. O sea, aunque le des un camino perfecto y no está torcido ni nada, es como si fuese torcido. ¿Por qué? Porque estás alejándolo de la gente que viene del lado opuesto. Ok. Y la Gemara viene y pregunta, según estas tres respuestas que acabamos de decir, aparentemente vemos de que tenemos una razón por qué se mantiene el camino original. ¿Propiedad de quién? Propiedad pública, dominio público, ¿sí? Dice la Gemara, entonces si es así, pues debería ser el dueño del campo. Él aparentemente podría decir, ¿por qué no se puede quedar con el costado? Si la pública se quedó si el camino original se quedó con el dominio público, pues él puede venir y decir que ¿sabes qué? Listo, por las razones que sean, ustedes se quedaron con el camino público, con el camino original como público, entonces dame de vuelta el costado que yo había designado. Dice la Gemara, tienes razón, pero la razón que no se devuelve este costado, y la razón que el dueño del Sadeh no se puede retractar y quedarse con lo que había designado es por lo que dice Rabiuda. Rabiuda dice una alajá que no vamos a entrar mucho en detalles. Él dice que Metzar Shechziku Borabim Azul calqueló, una franja fronteriza entre dos campos, que es básicamente el costado de su campo, que hay un campo al lado, una franja fronteriza, que la gente, el público empezó ya a pasar por ahí, no puedes sacarlo, no puedes dañarlo. Cuando ya empezaron a acabar, es un tipo de hazaká, pero no tiene que llegar, no hay que pasar por todas las leyes, pero el hecho que ya hubo un poco de hazaká, ya no puedes sacárselo. Entonces deberían él en principio sí podía haber, si sabes que si te quedas con la mitad, pues dame el del costado, sí, pero por la viuda no se puede hacer esto, por esta alajá que acabamos de mencionar. Entonces no hay pregunta de esta Mishnah Masejet Batra. La Gemara sigue intentando hacer otra pregunta. Tashema, balabay cheniach pea mitzad echad ubaoni benatlu mitzad acher. זה וזה פאה. והיא אמרת דינא לנפשי, המאי זה וזה פאה, לנקוט פיזרה ולהיטב. אמר רבא, מאי זה וזה פאה, לפוטרה מן המעשר. כתניא מפקיד את כרמו וישכים בבוקר, ובצרו חייב בפרד ובעלות ובשכחה ובפאה, ופטור מן המעשר. La Gemara trae una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa? El dueño de un campo, ¿sí? El dueño de un campo que va a cosechar, hay una mitzvah que tiene que dejar una de las cosas que tiene que dejar para los pobres es pea. ¿Qué es pea? Normalmente el jatjil hay que dejarlo en un costado. Lo último ahí, no lo cortes, hay que dejar un costado para los pobres. ¿Qué pasa si vinieron los pobres y le dijeron al dueño del campo, hazme un favor, voy a agarrar la pea no del lado que ibas a designar, que estás designando tú, sino del otro lado? Y el dueño del campo aceptó. Dice la baraita, ya que aceptó, el nuevo lado que aceptó es pea, y también el original que había designado también es pea. Dice Neymar, pero un segundo, pero si tú me dices que Adam o Sedin Atzmo, que una persona puede hacer cumplir la ley para sí mismo, pues en este caso aparentemente, si él ya aceptó la pea nueva,
pues él puede hacer cumplir la ley para sí mismo y decir, ¿sabes qué? La primera nadie me la va a agarrar. ¿Por qué debes de PA? O sea, él puede venir y decir, ¿sabes qué? La primera que había asignado ya no es más PA, porque andamos sin dinamismo. Yo puedo hacer cumplir la ley por mí mismo. Y la ley es que si tú me pediste una PA del otro lado y te la acepté, pues la primera original que había asignado, pues vuelve para mí. Y entonces, porque la baraita dice que debes de PA, ¿sí? A pesar que aquí hay un qué, hay efsed, hay pérdida, porque la persona va a perder, ¿sí? Dice la Gemara, no, definitivamente tiene razón. En este caso, Adamo Sedin Latzmo, si hay pérdida, definitivamente él puede anular la designación original de la PA, de la PA original, y los aniyim no lo pueden agarrar. Y lo que se refiere a la varita que dice que ambos son PA es respecto a maaser. Como sabemos, una persona por su cosecha tiene que pagar ¿qué? Tiene que sacar por su cosecha maaser. Nos dice la varita, una vez ya designaste algo como PA, ya tiene nombre de PA únicamente respecto que ¿qué? Que no hace falta que saques maaser. O sea, sobre PA no hace falta sacar maaser. ¿Y por qué no hace falta sacar maaser? Explico. Porque PA, básicamente, ¿qué dice? Si esto es PA, si tú designas esto como PA, ¿qué estás diciendo? Es efker. No tiene dueños, para los anim. Y algo que no tiene dueños está exento de maaser. Pero de todas maneras nos dice la varita, repito, nos dice la Gemara, nos dice Raba, cuando aquí nos dice la varita que debes de PA, que también la nueva PA designada y también la anterior, ambas son PA, no es que también se le da la anterior a los anim, no, porque Adamos y una vez le da la nueva, pues no hace falta que le dé la anterior, porque Adamos una persona puede hacer cumplir la ley por sí mismo. ¿Sí? Y la razón que le llama PA es para decirle, una vez ya le llamaste PA al original, ya está exento de maaser, únicamente respecto a esto. Le voy a traer una prueba de una varita para esta idea que acabamos de mencionar. Está escrito en la varita que una persona que hace efker, o sea, abandona, ¿sí? Que no hay ningún dueño respecto a una viña, y al día siguiente, ¿sí? La mañana siguiente se despierta y vuelve a adquirir lo que abandonó, ¿sí? Entonces, en este caso, y después cosechó las viñas, en este caso tiene que dar peret, ¿sí? Tiene que dar olelot, tiene que dar shihai, tiene que dar pea. Peret es una mitzvah de los anim que se llama las cosas que es como lo que se cayó, shihai, ¿sí? Lo que se cayó de las uvas, hay que hacer los asanim. Olelotes son racimos que están en la viña, pero están todavía no maduras, también hay que dejarlas para los pobres. Shihai, perdón, peret no es shihai, peret es otra cosa. Shihai es cuando, peret es cuando no se lo olvidó, sino cosechó, pero se le cayó, ¿sí? Orelote es cuando hay racimos muy no madurados todavía. Shihá es cuando se lo olvidó. Y Pea es el costado. Todo eso hay que hacer los anim. En este caso también hay que dar. Pero en este caso va a estar exento. Después de que dio todo esto, normalmente tiene que sacar maaser. En este caso va a estar exento de maaser. ¿Por qué? Porque le hizo efker. Vemos que cuando una persona le hace efker algo, a pesar que después lo adquirió, ya que lo adquirió del efker, está exento de maaser. Entonces aquí también, cuando designó algo como PA, en ese momento ya se convirtió en efker. Entonces, a pesar de que después se retractó y volvió a adquirirlo e hizo otra PA, pero ya que ya le había hecho nombre de PA, se volvió como efker en ese momento, ya está exento de ese caso de esa primera PA original de maaser. Y eso es lo que se refiere a la varita, que debes de maaser, que debes de PA. Se refiere nada más a temas de maaser. Muy bien. Con esto acabamos este tema y la Gemara a continuación nos trae una nueva Mishnah. La Mishnah nos dice así: Nishbera kado bershut rabim ve'uchlak echad b'mayim o shelaka beharsit chayav. Rabbi Yehuda omer bemitkaven chayav be'eno mitkaven patur. La Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que tenía una jarra, tenía un kad, ¿sí? O un barril, como vimos ya en la clase anterior, que kad se puede explicar como jarra, que es el origen, es la traducción real, o a veces también hay lugares que le llaman minoría, que le llaman barril. Pero bueno, de todas maneras, la persona estaba caminando con su kad, y se le rompió en Reshut Rabim, en la mitad de la calle. Y dentro del kad había agua. Entonces, ahorita, ¿qué le pasó al agua? Se cayó el agua. Y una segunda persona pasó por ahí, por encima, por del charco, y se resbaló. O que una persona se cayó algo por uno de los fragmentos que se rompió del kad. O sea, ya sea que se resbaló por el agua, o ya sea que se hirió por directamente uno de los fragmentos de la jarra rota. En este caso dice la Gemara, el dueño del kad es Hayav, tiene obligación de tomar responsabilidad y pagar por el daño causado. Así dice Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y dice, no, esto depende. No siempre es así. Rabbi Yehuda discute y dice, no siempre es así. Viene Rabbi Yehuda y dice, en el caso que el dueño de la jarra lo hizo con intención, tiene que pagar. Si lo hizo sin intención, está exento. ¿Y qué es exactamente lo que nos quiere decir Rabbi Yehuda? Lo vamos a ver, qué es lo que se refiere. Vamos a explicar esto un poco más en la próxima clase en la Gemara.
Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rab Yehuda Amar Rab, Lo shanu ela beshetinfu, ela shetinfu kelav bamaim. Aval hu atzmo patur. ¿Por qué? Karka olam izikatu. Dice Rab Yehuda en nombre de Rab, escuchen bien. Mencionamos al principio de la Mishnah que Tanakama mencionó que el dueño del Kad, ¿qué le pasó al dueño del Kad? Una persona estaba con el Kad caminando en Reshut Rabim, se rompió en Reshut Rabim y le causó un daño, una persona se resbaló con el agua, el primer caso, ¿sí? De la primera parte. En este caso decimos que el dueño de la jarra tiene que pagar por el daño causado. Bien, Rab Yehuda nombre Rabbi nos dice, todo esto es únicamente cuando la persona se resbaló y a través de que se resbaló, ¿sí? Las ropas directamente se ensuciaron del líquido, del agua que había dentro de la jarra, que estaba en el piso ahorita, y por ende se le dañaron las ropas, ¿sí? Pero, si él se resbaló y la persona que se resbaló se cayó al piso y él se hirió, en este caso el dueño de la jarra no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque a pesar de que parte del causante de que él se cayó fue el agua, pero ¿por qué él se hirió? Porque se pegó contra el piso y el piso no pertenece al dueño de la jarra. ¿Entendieron o no? Repito. Dice la Biblia nombre de Rab, todo lo que nos dice Tanakama, que una persona que estaba caminando con una jarra y se rompió en la mitad de Reshut Rabim, se le cayó el agua, todo, y una persona y se resbaló, es únicamente y solamente cuando se resbaló y su ropa cayó en el agua y se dañó directamente por el agua. Ahí es que decimos que tiene el dueño de la jarra que pagar por el daño causado. Pero si la persona simplemente se resbaló por el agua y la persona misma se cayó en la tierra y se pegó con la tierra y se hirió por la tierra, en ese caso el dueño de la jarra no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque a pesar de que él fue el causante de que se resbaló, pero se pegó ¿con qué? No, el daño no fue con el agua, sino fue a través del agua, pero con el piso. Y el piso no es del dueño de la jarra. Por lo tanto, en este caso, dice el nombre de Rab, el dueño va a estar exento. כי אמרי תקמא שמואל, אמר לי מכדי אבנו בסכינו מסעו מבורו למדנו, וכולם אני קורא בהם שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ואני מירי לעניין כתלה, אבל לעניין נזקים, אדם חייב וכלים פטורים. Todo lo que mencionamos ahorita en la Gemara lo dijo Rab Yehuda en nombre de ¿quién? Rab Yehuda en nombre de Rab. Viene Rab Yehuda y comenta, cuando yo dije esto en nombre de Rab, en frente de Shmuel, ¿sí? Shmuel me dijo lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa una persona que coloca una piedra, un cuchillo o una carga de él en la mitad de la calle, ¿sí? Y causa un daño, ¿sí? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Tiene que pagar por el daño causado, el dueño de la carga, del cuchillo o de la piedra que colocó. ¿Y dónde lo aprendemos? ¿Por qué tiene que pagar? De bor, muy bien. ¿Qué significa bor? Recuerdo, una persona que hace un pozo en Reshut Rabim, si causa un daño, tiene que pagar por el daño causado. Entonces aquí también colocó un obstáculo en Reshut Rabim, ¿sí? Y que es abnosa aquí, no, que es su piedra, o su cuchillo, o su carga, y es un obstáculo, alguien se cayó, algo pasó, un daño, él tiene que pagar, ¿sí? Dice la Gemara, si es así, que abnosa quino y masao es de bor, esto la da de bor, ¿sí? Pues de la misma manera que aplicamos en bor una alajá, pues también aplicamos esa alajá en abnosa quino y masao, y por lo tanto, ya que en bor está escrito en el versículo, Benafal shama, kiftach ishbor o jijre ishbor, velo yechasenu shama, shor o jamor, que se cayó en el pozo, ¿sí? Un toro o un burro. ¿Qué nos viene a excluir? Dice la Gemara, el bor nos viene a excluir un toro, que se cayó un toro ahí tiene que pagar, pero no cuando se cayó una persona. Se cayó un burro y no cuando se cayó te viene a excluir ¿qué? Utensilios. O sea que dentro de este versículo está excluido que bor, si se daña, si se causa un daño a una persona o a kelim, está exento. Y sigue diciendo Shemuel que todo esto, que el dueño del pozo tiene que pagar, que el dueño del pozo no tiene que pagar únicamente por animales y no tiene que pagar ¿por qué? Por daños causados a personas y a utensilios, es únicamente respecto a muerte. O sea, si la persona se murió en el pozo por la caída, ahí es que está exento. Pero si nada más dañó, o sea, que la persona se hirió y no lo mató, el pozo no le causó nada más un daño y no lo asesinó, pues en ese caso, también una persona que se cae en el pozo, el dueño del pozo tiene que pagar por el daño causado a la persona. Y en kelim, siempre obviamente va a estar patur, porque en kelim no existe matar o no matar, así es daño o no daño. Así dijo Shmuel.
¿sí? Y según esto sale que no podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que dijo Rabbi Yehuda nombre Rab antes. En un caso que la persona se resbaló y las prendas de la persona cayeron en el agua. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque en el caso que las prendas de la persona cayeron en el agua, ¿sí? Básicamente, el agua es como si fuese bor, como dijiste antes así en silencio, ¿sí? Es como, el agua es como si fuese bor, y como acabamos de decir ahorita Shmuel, según lo que Shmuel nos acaba de decir, bor exenta a kelim. A personas, si la mató exento y si la dañó, si la hirió, hayab. Pero kelim siempre exento. Y la prenda que es kelim, es como utensilios. Entonces está exento. Entonces, ¿cómo puede ser que la Mishnah no dice que está hayab? ¿Sí? Entonces no puede ser que ese es el caso. ¿Sí? Dice la Gemara de Rav, ¿sí? Hanemili, eje de afkirinu, avaleja de lo afkirinu, mamono. Sin embargo, Rav, que se fue Rabbi Yehuda nombre Rav, dijo que se mojaron la ropa directamente. Él fue el que lo dijo, Rabbi Yehuda nombre Rav. Dice, bueno, ¿cómo voy a responder yo el argumento de quién? El argumento de Shmuel. Dice Rav, no. Todo lo que decimos que hay algo que es como bor, es cuando el obstáculo que pones en el Reshut Rabim le hiciste efker, lo abandonaste, como un bor, que le haces un hueco en la calle, pero ¿a quién pertenece el bor? Puede ser que tú hiciste el bor, pero ¿a quién pertenece el bor? El hueco, ¿a quién pertenece? Pertenece a nada, Reshut Rabim. O sea, cuando le hiciste efker, ahí es que yo lo comparo a bor, pero si no le hiciste efker, si no lo abandonaste, no. Y por lo tanto, en el caso de Abnosa Kinou Masao, si lo abandonaste es bor, si no, no es bor. Y por lo tanto, aquí también, en el caso que en el caso del agua, que no le hiciste efker, ¿sí? Pues si no le hiciste efker, sigue siendo tu dinero. Si sigue siendo tu dinero, ya no es bor, sino se convierte en ¿qué? Se convierte en shor. Y shor, un tipo de shor así, es similar, ¿sí? Una característica similar a este shor. Y por lo tanto, un shor que daña kelim está hayab, ¿sí? Un shor que daña kelim está, sí, tiene que ser keren, porque Shani regla el zapato en el muy bien. Un shor que daña kelim está hayab. Entonces aquí también el agua es parecida al shor, y por lo tanto, si dañó directamente la prenda, ahí es que va a estar hayab. Por eso Rabbi Yehuda nos dijo en nombre de Rab, que estábamos en un caso que la persona se resbaló y la prenda cayó en el agua y se dañó, y ahí es cuando está hayab. Ok. Sale que, básicamente, Rabotai, tenemos una discusión aquí entre Shmuel y Rab. Según Shmuel, ¿sí? Opina que cualquier obstáculo que haya en Reshut Rabim, ya sea que es tuyo o ya sea que no es tuyo, siempre es como bor. Y por ende está exento en kelim. Sin embargo, según Rab, es únicamente como bor, sí que si le hiciste efker. Pero si no le hiciste efker, no es como bor, sino es como shor, y por lo tanto va a estar hayab en kelim. Bien la Gemara y pregunta de una braita en contra de las dos opiniones. Escuchen bien. Mati Raboshaya, Benafal Shama, Shor o Hamor. Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Mikan Amru, Nafal etojo Shor ve Kelab, Benishtabru, Hamor Kelab Nimitkaru, Hayab la Behema, Upatur, al Hakelim. Ale más de Dome, le habno Sakino, Masosh, ni Hamor Shtarabim Viziko, Adraba. Ma Domeleze mi baele. Ela, Mai Domeleze, Anu Sakino, Masosh, ni Hamor Shtarabim Viziko. Le Fikach, Imitiach Zelojito Beeben, Hayab. Reisha, Kasha le Rab, Veseifa, Kasha le Shmuel. Escuchen bien la pregunta que la Gemara hace de la baraita que acabamos de leer. Está escrito en la Torah respecto a bor, respecto al mazik de bor. Benafal shama, shor o hamor. Una persona hizo un bor en el Reshut Rabim y se cayó dentro del bor un toro o un burro y les causó un daño. Nos dice el versículo, Bala bor yeshalem, el dueño del bor, o sea, el que excavó el pozo, tiene que pagar por el daño causado al toro y al burro. ¿Qué nos viene a decir toro y burro? ¿Qué nos viene a excluir? Dice la baraita, shor, como dijimos antes, toro te viene a excluir de lo Adam y no una persona, que una persona está exenta. Hamor, burro, para excluirte utensilios, que utensilios se dañaron ahí, está exento. Sigue siendo la baraita. De aquí dijeron Jajamim, que si se tropezó dentro de ese borde, dentro del pozo y se cayó adentro, un toro junto con sus utensilios y se rompieron, o sea, tenía utensilios encima y se rompieron, o se cayó un burro junto con la sillita que le ponen, que es como una telita, ¿sí? Y se rasgó esa telita, o sea que es kli, se cayó el animal junto con kelim. En ese caso, el dueño del pozo va a tener que pagar por el animal, pero no por los kelim, no por lo que tenía encima, ¿sí? Este es el caso de bor. Dice la Gemara, ¿y a qué se parece este caso? Al caso de una persona que pone una piedra, un cuchillo o una carga en Reshut Rabim y dañaron, que también tiene que pagar. Y pregunta la Gemara antes de seguir, interrumpe la baraita. ¿Cómo? Este caso de bor se parece a Abnosa Kinou Masao. El caso de bor es el caso principal. Deberías decir lo contrario. ¿Qué se parece a este caso? No a qué no por a qué caso se parece, sino cuáles otros casos se parecen a bor.
¿Sí? Dice, definitivamente, eso es lo que se refiere a la baraita decir. ¿Qué otros casos se parecen a bor? Cuando una persona coloca una piedra, un cuchillo, una carga en la mitad de Reshut Harabim y dañan y causan un daño que también va a estar hayab únicamente en kelim, únicamente en animal y no en kelim. Así nos dice la primera parte de la baraita. Después, la segunda parte de la baraita nos dice, y por lo tanto, escuchen este por lo tanto, la segunda parte de la baraita, por lo tanto, si una persona está caminando por Reshut Harabim, ¿sí? Y tiene un plato, por decir, con él, y ese plato se rompe. ¿Cómo se rompe? A través de que toca una piedra que una persona colocó en Reshut Harabim, y por ende el plato se rompió. El dueño de la piedra, o sea, el que colocó la piedra en Reshut Harabim, no el dueño de la piedra, el que colocó la piedra en Reshut Harabim va a estar hayab. Dice hermana, algo no me está cuadrando aquí. La primera parte de la baraita, que me mete Avnosa Kino Masao, ¿sí? Aparentemente es una pregunta en contra Rav. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la baraita está escrito que cuando tú dejas Avnosa Kino Masao en la mitad de la calle en Reshut Harabim, es como si fuese ¿qué? Como si fuese Bors completamente. ¿Y Rav qué opina? No siempre es así, depende si ya le hiciste Efker, no le hiciste Efker. En la primera baraita vemos que ¿qué? En la primera parte de la baraita vemos, Avnosa Kino Masao sigue siendo su piedra, sigue siendo su carga, sigue siendo su cuchillo, lo colocaste en Reshut Harabim, y aún así dice que ¿qué? Se parece a Bor, o sea que pertenece a una subcategoría de Bor. Pregunta en contra que dice que cuando no le hiciste Efker, no es Bor. Y por otro lado, tengo la segunda parte de la baraita, es una pregunta en contra Shmuel. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la baraita, mashma un segundito. Sí, en la segunda parte de la baraita vemos que si una persona estaba caminando con un plato y rompió el plato a través de que tocó una piedra que la pusieron en Reshut Harabim, en este caso el dueño de la piedra tiene que pagar ¿qué? Tiene que pagar por el daño causado, a pesar que es un plato, es un utensilio. Si es hayab por un utensilio significa que no es bor, sino es que es shor. ¿Por qué aparentemente? Porque el plato pertenece a alguien. O sea que una prueba a favor de Rab en contra de Shmuel. No entiendo. La primera parte, más para que a pesar que no le hizo Efker, sigue siendo bor, porque lo compara con bor. La segunda parte me dice que cuando rompió un plato a través de una piedra colocada en Reshut Harabim está hayab, y si es hayab, que el bor está patur. Es hayab, entonces ¿por qué no por bor, sino por qué? Por shor. Entonces esta parte va en contra, la primera parte va en contra de Rab y la segunda parte va en contra de Shmuel. Es una pregunta fuerte en contra de los dos. Dice la Gemara Belitamech, Tishelachi Gufa. Reisha, Patur, Veseifa, Hayav, el Ra metaretz etame, Shmuel metaretz etame. Ra metaretz etame, va a meter a morim que shifkiram, lo ifkiram Hayav, le fica Haiteach Zelohit bemen Hayav. Shmuel metaretz etame, hasta de Amarta, no sé qué no más que Borodami, le rabiudad de Mehayev al Niske Kelim Bemor, le fica Haiteach Zelohit bemen Hayav. Dice la Gemara, mira, antes de preguntarme esta pregunta, que la primera parte de la baraita está en contra de Rabi, la segunda parte de la baraita está en contra de Shmuel, hago una pregunta en la misma baraita, algo no cuadra dentro de la misma baraita, que al principio mashma que al principio, mashma que cuando hay utensilios, la persona está exenta, lo compara con bor, y ¿qué nos dice? Hamor velo kelim, para excluirnos kelim, que kelim está ¿qué? Patur. Y al final de la baraita nos dice que el plato que se rompe, hayab, contradicción en la misma baraita. ¿Qué está preguntando aquí a Rab y a Shmuel? Hay una contradicción en la misma baraita. O sea, obligatoriamente tenemos que explicar la baraita. O sea, cada una de estas opiniones, Rab la explica de una manera y Shmuel la explica de otra manera, y de la manera que cada uno la explica, no hay pregunta en contra de él. Dice la manera, ¿cómo es? Rab lo explica de la siguiente manera. La primera parte de la baraita nos dice que Avnosa Kino Masao es parecido a Bor y por lo tanto está exento de Kelim. Dice Rab, todo eso es únicamente cuando lo hizo Efker. Pero si no lo hizo Efker, en este caso va a estar hayab por los Kelim. Y por lo tanto, en el caso que no le hizo Efker y le pertenece a él, y hay una piedra y una persona pasó por el plato y lo rompió, va a estar hayab. Cuadra perfectamente según Rab. Y según Shmuel también vamos a responder de otra manera, que Shmuel opina que aunque le hiciste Efker o no le hiciste Efker, siempre va a ser bor. Entonces, si siempre va a ser bor, va a estar ¿qué? Patur en kelim, va a estar exento de kelim. Dice la Gemara, mira, sí, definitivamente esa es la primera parte de la baraita. No, aquí no, Masaor, le hiciste Efker o no le hiciste Efker, estás patur. De kelim, hamor velo kelim, estás exento. Después, la última parte, viene la baraita y se refiere a decir lo siguiente. Todo lo que decimos que es hamor velo kelim, está exento de kelim, es jajamim. Pero Rabbi Yehuda, el Taná, opina, no, kelim está, lo que deben excluir el versículo es únicamente Adam, pero kelim está hayab. Entonces viene la segunda parte de la verdad y dice, por lo tanto, ya que decimos que Abno Isaac no va Umasao, independientemente de si le Efker o no le Efker, es Bor, y por lo tanto va a estar Patur, pero según Rabbi Yehuda, que él dice que Bor está Hayab en Kelim, pues en el caso que una persona pasó con un plato y tocó una piedra, va a estar Hayab. ¿Pero es por qué? Porque vamos con la opinión de Rabbi Yehuda, que discute con Jajamim. Muy bien. Seguimos.
Amar Rabbi Elazar, lo shanu, el shenitkal ba'even, venishov ba'even, aval nitkal bekarka, venishov ba'even patur, keman de lo que Rabbi Natán. ¿Sí? Escuchen bien, esta es la Gemara. Viene Rabbi Elazar y nos dice lo siguiente. ¿Qué nosotros dijimos ahorita en la baraitá? Al final, en la segunda parte de la baraitá, que una persona que estaba cargando un plato en Reshut Rabim y el plato tocó y se tropezó con se tropezó con una piedra y rompió el plato, pues en ese caso la persona va a estar, el dueño de la piedra tiene que pagar por el daño causado. Dice Rabbi Elazar, todo esto que el dueño de la piedra tiene que pagar por el daño causado es únicamente, escuchen bien el caso, únicamente en el caso que la persona estaba caminando con el plato, se tropezó con la piedra y el plato que estaba en su mano se pegó con la piedra, tuvo impacto con la piedra y la piedra misma causó que se rompiera el plato. Pero en el caso que la persona se tropezó con la tierra, con el piso, y se cayó, y cuando se cayó, impactó el plato de él ¿con qué? Con la piedra, ¿sí? En este caso, a pesar que el plato impactó la piedra y por ende se rompió el plato por la piedra, pero ya que se tropezó, ¿por qué? Por el piso, por otra cosa, en este caso el dueño de la piedra va a estar exento, ¿sí? Dice la Gemara, así dice Rabbi Elazar, y dice la Gemara, esto no cuadra con la opinión de Rabbi Natán. ¿Por qué? Porque Rabbi Natán opina que si que el dueño del pozo, el dueño del obstáculo, en este caso el dueño de la piedra, tiene que pagar por el daño causado completamente si se hizo por él. O sea, todo lo que hizo por él, a pesar de que la caída fue por otra cosa, si al final hubo un daño por el pozo, por la piedra, por ese obstáculo, tiene que pagar el dueño de ese obstáculo. Eso no cuadra con Rabbi Natán. Esta es la primera versión de Rabbi Elazar. Sin embargo, hay una segunda versión de Rabbi Elazar que es diferente. Y cada hambre, amar Rabbi Elazar, lo teima nitkal ba'even benishov ba'even hu de mehayev, aval nitkal bekarka benishov ba'even patur, el afiru nitkal bekarka benishov ba'even hayav, que man que Rabbi Natán. La segunda versión de Rabbi Elazar es que sí cuadra con Rabbi Natán. La segunda versión de Rabbi Elazar esta segunda versión es que Rabbi Elazar dice lo siguiente: no digas que el caso de la verdad que obligamos al dueño de la piedra en pagar es únicamente en el caso que la persona se tropezó con la piedra e impactó el plato a la piedra, ahí es cuando lo obligamos. Pero en el caso que se tropezó con el piso y se cayó y al final impactó el plato a la piedra, ahí va a estar patur. No, señor. Sino también en el caso que la persona se tropezó con el piso y se cayó y por la caída que tuvo por el piso el plato impactó la piedra, también en este caso va a estar hayab, porque a pesar que se tropezó por el piso, si no hubiese estado la piedra, no se hubiese roto el plato. O sea, a pesar que se tropezó por el piso, el hecho que la piedra tocó el plato y lo rompió, eso hace que la persona, el dueño de la piedra, tenga que pagar. Entonces, según esta versión de Rabbi Elazar, sale que Rabbi Elazar sí opina como la opinión de Rabbi Natán, que a pesar que la persona se tropezó por otra cosa, el hecho que el plato, lo que sea, se rompió, el daño fue causado por la piedra, o sea, se tropezó por otra cosa y hubo un impacto entre la piedra y lo que tenía, sí causó un daño a la piedra, aún así va a estar hayab la persona. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.